El tema número 4 de la asignatura trata sobre el uso o el manejo de arreglos o arrays. Este tema ya ustedes lo vieron en la asignatura estructura de datos. Ahorita en lenguaje de programación 1 pues vamos a darle, digamos, la parte práctica o más funcional a lo que sería el uso de estos arreglos. Lo primero que debemos tener claro es que un arreglo es una estructura que nos permite almacenar diferentes valores durante la misma ejecución de un programa del mismo tipo. Esto a diferencia de las variables convencionales que ustedes estuvieron utilizando hasta el objetivo número 3, donde una variable convencional permite almacenar solamente un valor a la vez durante la ejecución de un programa. Es decir, por ejemplo, cuando ustedes inician, las variables, en el caso de las numéricas, están en 0. Si ustedes ingresan un valor que se va a guardar en esa variable, pues se sustituye ese 0 por ese nuevo valor. Si volvemos a ingresar un nuevo dato durante la misma ejecución, pues se sustituye el anterior y así sucesivamente. Entonces, si nosotros necesitamos almacenar varios valores del mismo tipo en el mismo programa, entonces tenemos que utilizar los arreglos. Existen dos tipos de arreglos, como bien dice acá la teoría. Los arreglos unidimensionales o denominados vectores manejan un solo índice. Si nos vamos a la imagen vemos que tiene una sola fila, pero tiene varios compartimientos o columnas. Los arreglos unidimensionales, que son las matrices, manejan dos índices. Aquí observamos que tiene varias columnas y varias filas. Lo que deben tener muy claro es que para trabajar con los arreglos es necesario crear la estructura. Esa estructura permite entonces, a través de un nombre, indicar cuántas posiciones de memoria se van a crear, y eso va conforme a los posibles elementos que nosotros necesitemos o deseemos guardar en ese arreglo o en esa estructura. Para ello utilizamos la instrucción type, donde vamos a colocar un nombre que sigue las mismas reglas de una variable convencional, y debemos indicar que es un arreglo, colocar su tamaño, es decir, cuántas posiciones va a tener y el tipo de dato que va a manejar. Entonces esto es fundamental tenerlo claro. Yo, antes de poder trabajar con un arreglo, debo crearlo especificando cuál va a ser su tamaño y cuál va a ser el tipo de dato que se va a almacenar. Es decir, siempre se va a almacenar varios tipos de datos, pero siempre del mismo tipo, es decir, enteros, caracteres, reales o tipo cadena. Si nos vamos a la parte práctica, es decir, al editor de Pascal, yo tengo acá un ejercicio ya codificado. Dice: realiza un programa que debe almacenar en un arreglo 10 edades y determinar cantidad de mayores de edad, cantidad de menores de edad, promedio general de edades, edad mayor y edad menor ingresada. Utilice repeat para el control general. O sea, nosotros vamos a mantener la misma estructura de los ejercicios o los temas anteriores, es decir, vamos a colocar el nombre del programa, vamos a colocar la librería de control de pantalla y seguidamente vamos a colocar la instrucción type, que es donde vamos a especificar el arreglo que nosotros vamos a crear. En este caso le coloqué el nombre edades, y aquí estoy diciendo que es igual a un array que va a tener 10 espacios y que va a almacenar enteros. Luego vamos a la declaración de las variables convencionales. Yo siempre comienzo con la variable que va a manejar el vector. En este caso le coloqué edad, edades. Eso quiere decir que edad va a manejar el arreglo, va a ser de tipo array y va a trabajar con estas características que especificamos acá en el type. Luego declaro las variables convencionales. Siempre que vamos a trabajar con un arreglo, vamos a utilizar ciclos for. Entonces declaro la i, que es la variable convencional que nosotros utilizamos para trabajar con for. Me están pidiendo cantidad de mayores, entonces necesito un contador para los mayores, un contador para los menores. Me piden un promedio general de edades, necesito un sumador que vaya almacenando cada una de las edades. Me piden que indique cuál es la edad mayor y la edad menor, por eso tengo estas dos variables acá, y todas esas variables de tipo entero.
Recordamos que, o debemos recordar, mejor dicho, que los contadores siempre tienen que ser tipo entero. Los sumadores pueden ser de tipo entero o de tipo real, dependiendo del valor que vayan a almacenar. En este caso, las edades son tipo entero, entonces el sumador será entero. Tengo la variable para el promedio general y la variable de control del programa, que va a ser res de tipo char. Ok, iniciamos el programa, seguidamente colocamos el repeat, y esta parte es súper importante. Siempre cuando se trabaje con contadores, sumadores y con ciclos repetitivos en general, siempre hay que inicializar las variables al principio, porque evitan que se guarden residuos de ejecuciones anteriores del programa. Entonces, por eso vemos aquí que cada uno de los contadores, los sumadores, la variable de promedio, mayor y menor, están inicializadas en ceros, exceptuando la variable menor, que a esa tengo que darle un valor alto, porque no hay ninguna edad. Si lo dejo en 0, no va a haber ninguna edad que sea menor a 0. Entonces, siempre en este tipo de ejercicio, la variable menor debe tener un valor alto. Tenemos acá un limpiador de pantalla, y luego yo siempre coloco un mensaje que me indica qué es lo que se va a ejecutar a continuación. En este caso, coloqué writeLine, carga de las edades en el arreglo. El ejercicio dice 10 edades, pero yo, para facilitar la ejecución, hacerlo más rápido, coloqué 5. Entonces, for i igual a 1 to 5 do, iniciamos el for, y aquí vamos a colocar la única entrada que tenemos, que es la edad. Fíjense que en el caso de la captura, el readLine, la variable va acompañada del índice, y esto es fundamental tenerlo claro. Debemos colocar obligatoriamente el índice cuando trabajamos con arreglos. Este índice es el que nos va a permitir a nosotros saber en qué posición, o indicar, mejor dicho, en qué posición se va a almacenar determinado valor. Entonces hay que colocarlo siempre. De hecho, si no lo colocamos, nos va a dar un error cuando compilemos. Como me piden un promedio general de edad, yo voy a colocar seguidamente el sumador, porque debe almacenar cada una de las edades sin ningún tipo de restricción. Entonces tenemos aquí sum edad es igual a sum edad más edad en la posición i. Tenemos ahora que verificar si la persona es mayor o es menor de edad. Entonces tenemos que utilizar la instrucción if. Tenemos acá if edad en la posición i es mayor o igual a 18, entonces quiere decir que la persona es mayor de edad, y voy a utilizar el contador de mayores. Con might es igual a con might más 1. Si no, voy a utilizar el contador de menores, que es lo que tengo acá. Debemos ahora determinar cuál es la mayor y la menor edad ingresada. Vamos a utilizar dos if adicionales. El primero, if edad en la posición i es mayor a lo que tenga la variable mayor e, entonces vamos a hacer el cruce acá. La variable mayor e va a pasar a tener lo que tenga la variable edad en la posición i. La siguiente condición, if edad en la posición i es menor que la variable menor e, entonces vamos a hacer el cruce también. Menor e va a ser igual a lo que tenga la variable edad en la posición i. Ya no tenemos más condiciones ni parámetros que comparar, entonces cerramos el primer for. Luego aquí visualizamos, voy a colocar un mensaje nuevamente que dice edades almacenadas en el arreglo. Nuevamente debemos utilizar el ciclo for para poder mostrar lo que tiene el arreglo. En este caso únicamente vamos a colocar la variable con el índice. Luego del for debemos hacer los cálculos. En este caso tenemos un solo cálculo que hacer, que es el promedio general. Por eso vemos que promge e es igual a sum edad entre 5, que es el total de edades que estamos colocando para el caso de este ejemplo. Luego mostramos las salidas: cantidad de mayores de edad, cantidades menores de edad, promedio general de edad, mayor edad ingresada, menor edad ingresada. Realizamos la pregunta de control: desea ingresar nuevas edades SN. Capturamos el valor en la variable res y cerramos el repeat con el until. Esto se va a ejecutar hasta que res tenga el valor de n, bien sea minúscula o mayúscula, y por supuesto finalizamos el programa. Vamos a compilar para verificar que no haya errores de sintaxis. Perfecto, y ahora ejecutamos.
Muy bien. Lo primero que nosotros debemos verificar es la funcionalidad de el programa. Luego nos enfocamos en lo que sería la parte estética. Bien, primero debemos enfocarnos en que el programa cumpla con cada uno de los requerimientos que nos indican o nos exigen. Ok, voy a ejecutarlo nuevamente. Ok, vamos a ingresar la primera edad, vamos a suponer que sea 23, la segunda edad 1, 70, 4, 7. Entonces aquí nos va a mostrar edades almacenadas en el arreglo, 23, 1, 70, 4, 7, nos va a indicar cantidad de mayores de edad 2, tenemos aquí dos edades, mayores a 18, 23 y 70, y cantidad de menores de edad 3. Tenemos aquí 3 personas con edades menores a 18. Promedio general de edad es 21. La mayor edad ingresada 70, que es lo que tenemos aquí, la edad más alta. Y la menor edad ingresada es 1, como lo podemos corroborar acá. Nos hacen la pregunta de control, ¿desea ingresar nuevas edades? En este caso le voy a decir que no. Y como podemos observar que ya todo está, se está cumpliendo, todo lo que nos están requiriendo, entonces podemos pasar a mejorar un poquito la estética. Vemos que algunas partes están pegadas, incluso yo puedo aquí, por ejemplo, indicar mejor para que el usuario se guíe de la cantidad de edad, el número de elemento que está ingresando. Entonces aquí voy a colocar que me muestre la I, este índice me muestra la posición. Lo mismo puedo hacer en el caso de la salida. Aquí voy a colocar 2 líneas vacías para separar un poquito lo que es la carga de la consulta. Aquí en la salida también voy a colocar mensaje que me va a decir edad, cierro, voy a colocar el índice, y voy a colocar 2 puntos. Vamos a colocar aquí también unos espacios en blanco para separar un poquito cada parte. Ejecutamos nuevamente una vez que hemos hecho estas actualizaciones. Y verificamos. Fíjense que ahora me aparece edad 1. Vamos a colocar 20. Vamos a colocar 3, 40, 23. Entonces en la salida también vamos a observar que aparece 1, 2, 3, 4, 5 y hay un poquito más de estética en cuanto a la presentación de la información. ¿Desea ingresar nuevos datos? No. Y finalizamos. Ya a partir de allí ustedes pueden ir agregando o mejorando lo que sería la presentación, la interfaz, un poquito. Pero, repito, siempre es fundamental enfocarnos en la funcionalidad. De nada vale tener un programa estético pero que no cumpla con lo que nos están solicitando. Bien, tengo aquí otro ejemplo. Un programa que debe almacenar en un arreglo n números enteros y determinar promedio general de números, porcentaje de números positivos y porcentaje de números negativos. Utilice while para el control general.
De igual manera, colocamos el nombre al programa, colocamos la librería de control de pantalla y seguidamente el type. En este caso, el array se va a llamar números, va a ser un array de, como me dicen, n cantidad o n números, yo coloqué un tamaño máximo de 100 y los números van a ser de tipo entero. Luego declaramos las variables. Fíjense que comienzo nuevamente num, va a ser de tipo número, que es un arreglo de 100 posiciones que va a manejar enteros, y seguidamente colocamos o declaramos las variables convencionales. La i, voy a colocar cant n, que es el que me va a manejar la cantidad de números que se van a ingresar, contador de negativos, contador de positivos, contador negativo, sumador de números de tipo entero. La variable prom gen n, porcentaje positivo, porcentaje negativo real. Recordemos que todo lo que implique una división debe ser tipo real. Y por último, la variable de control del programa, que va a ser res, otra vez de tipo char. Iniciamos el programa. Recordamos que cuando trabajamos con while siempre debemos inicializar la variable de control, que en este caso es res, con un valor, el mismo valor que nos va a permitir iniciar el ciclo. Entonces en este caso lo inicialicé con S minúscula. Luego en el while tenemos que colocar esa variable con ese mismo valor. While res es igual a S, y en este caso añadí también la S mayúscula. Or res igual a S do. Iniciamos el while. De igual manera la inicialización de las variables de los contadores sumadores en 0. Limpiamos pantalla. Y aquí lo primero que nosotros vamos a hacer en este tipo de ejercicio, cuando n números, n edades, n sueldos, es preguntar cuántos valores se van a ingresar. En este caso, cuántos números desea ingresar, y vamos a capturar ese valor en la variable cant n. Entonces, luego tenemos el mensaje de carga de los números, y este for, a diferencia del anterior que ya teníamos un número fijo, se va a ejecutar hasta el tope o el valor que tenga almacenado la variable cant n. Por eso vemos que for i igual a 1 to cant n do, y allí es donde vamos a realizar todo lo que sería el proceso. Mostramos el mensaje, ingrese un número, leemos num en la posición i, como vamos a calcular un promedio general, de igual manera sum num es igual a sum num más num en la posición i. Debemos comparar ahora si, o verificar mejor dicho, si el número es positivo o negativo. Por eso colocamos un if num en la posición i es mayor a 0, entonces quiere decir que es positivo. Vamos a utilizar el contador de positivos. Con pos es igual a con pos más 1. Si no, quiere decir que es negativo, y vamos a utilizar el otro contador. Con net es igual a con net más 1. Luego vamos a mostrar los números almacenados en el vector o en el arreglo. Fíjense que nada más colocamos la variable. Luego hacemos los cálculos. Promedio general va a ser igual a lo que tenga la variable sum num entre el valor que tenga la variable cant n. El porcentaje de positivos va a ser contador de positivos por 100 entre el total de números que se manejaron, que está almacenado en la variable cant n. Porcentaje de negativos va a ser igual a contador de negativos por 100 entre el total de números manejados. Mostramos la salida, hacemos la pregunta de control. De una vez yo voy a colocar aquí para que se visualice el número que se está ingresando. Y de igual manera en la salida voy a colocar número los dos puntos. Fíjense, aquí yo había hecho una actualización, vamos a, para que noten la diferencia. Ok, compilamos. Bien.
Ok, ¿cuántos números deseo ingresar? Yo voy a colocar 3 números deseo ingresar. Entonces tengo 20 menos 10 y 5. Entonces me muestra el número en la posición 1, el primer número 20, el segundo menos 10, el tercero 5, el promedio general de números es 5, porcentaje de números positivos 67, porcentaje de números negativos 33. ¿Desea ingresar nuevos números? Le voy a decir que no. Fíjense que aquí tengo un error, no coloqué la R. Y aquí vamos a añadir los símbolos de porcentaje para que se vea mejor. Esto es parte de lo que digo de la estética. Entonces aquí vamos a colocar esto y arreglo aquí. Vamos a separar un poquito. Ejecutamos nuevamente. Voy a colocar esta vez 4 números. 50 menos 20, 5 y menos 10. Entonces aquí observamos cuáles son los números que almacenamos en el vector. Promedio general de números 6.25, porcentaje de números positivos 50%, porcentaje de números negativos 50% y el mensaje de control. Entonces fíjense que ya luego ustedes van mejorando la presentación de lo que les están pidiendo, pero lo importante es en primera instancia cumplir con lo que nos están solicitando. Le decimos que no y finalizamos. Entonces fíjense que los arreglos entonces nos permiten almacenar en la misma ejecución diferentes valores del mismo 3.